Bueno, entonces vamos a comenzar, chicos, última unidad de la cátedra. Creo que, si mal no recuerdo, tenemos 4 clases programadas para esta unidad. 2 últimas clases había planeado hacer aplicaciones varias. Tal vez quede una sola clase para esa aplicación, porque nosotros llevamos una clase atrasada en el programa en general. Bueno, voy a pedirles que traten de acompañarme en lo que voy a explicar hoy, con un poquito de paciencia en cuanto a las posibles aplicaciones de lo que vamos a estar viendo. Mañana vamos a ver algunas aplicaciones concretas. Hoy voy a hacer una pequeña motivación del tipo de aplicaciones que podríamos atacar con la teoría que vamos a desarrollar. Pero no voy a demorar mucho tiempo en eso. Ok, entonces, la unidad es, yo le llamé teoría espectral en el material. Es un nombre que abarca un poco de forma más genérica lo que queremos discutir, pero por lo general en los libros de texto que yo les di para que tengan de referencia, van a encontrar el término diagonalización o autovalores y autovectores. Todas están de la mano. Entonces, autovalores y autovectores van a ser, digamos, los conceptos fundamentales en lo que queremos discutir ahora. Y vamos a ver en breve, en el transcurso de la clase de hoy, cómo surge en este contexto el tema de la diagonalización. La cuestión que quiero comentar a modo de motivación es la siguiente. Existen muchos problemas de logística, de dinámica, que se pueden modelar de forma simplificada de esta forma. Consideramos ciertos nudos que pueden representar estados en los que un sistema puede estar. Y el sistema puede ser bastante general. Voy a tomar como ejemplo un modelo de dinámica de enfermedad o epidemia. Entonces, tenemos 4 estados que vamos a etiquetar como S de sano, E de enfermo, ME, que va a ser muerte a causa de la enfermedad, y acá simplemente muerte por otras causas. Entonces, nosotros podríamos tener una población de personas, vamos a suponer que la población está cerrada, como suele acontecer cuando hay, por ejemplo, una epidemia, se hace una cuarentena justamente para evitar que haya entrada y salida de personas dentro de una población dada. Y en esa población dada va a empezar a circular el patógeno o el virus, lo que fuera. Y eventualmente se puede llegar a un modelo de la siguiente forma. Se estima, se calcula o se mide en la población la probabilidad con que una persona sana pueda eventualmente infectarse o contraer la enfermedad. Entonces vamos a diseñar eso como una flecha que va del estado que consideramos sano al estado que consideramos enfermo. Y eso puede ocurrir con cierta probabilidad, digamos 0,4. ¿Okay? Esto también puede entenderse como que 4 de cada 10 personas podrían contraer la enfermedad. Estando enfermo, vamos a suponer que existe una cierta probabilidad de que la enfermedad cause la muerte. Entonces, va a haber una flecha que va del estado enfermo al estado muerte a causa de la enfermedad. Y eso podría tener otra cierta probabilidad, digamos 0,6. ¿Okay? Entonces, estando en el estado enfermo, un individuo tiene probabilidad 0,6 de morir a causa de la enfermedad. Digamos que tiene una probabilidad de 0,2 de permanecer enfermo. Esto significaría que estamos evaluando sobre ciertos
intervalo de tiempo fijo. Entonces, por ejemplo, a intervalos de una semana, tenemos la probabilidad de que si en una semana un individuo está enfermo, en la siguiente, con probabilidad 0,6 puede estar muerto por causa de la enfermedad, con probabilidad 0,2 puede seguir enfermo. Y con probabilidad 0,2, por ejemplo, puede recuperarse, volver a estar sano. ¿Ok? En este tipo de modelos, vean que del estado enfermo, uno va con ciertas probabilidades a otros estados, incluyendo la posibilidad de quedarse en el mismo estado, y estos tienen que sumar 1. Eso indica que algo tiene que pasar con el individuo que está acá. O bien se queda allí, o bien muere por la enfermedad, o bien se recupera. Después, del estado sano, podemos tener una cierta probabilidad de que el individuo permanezca sano. Y digamos 0,3. O voy a alzar más, 0,5. Correcto. Y con cierta probabilidad, el individuo puede fallecer por alguna otra razón que no sea la enfermedad que se está analizando en ese momento. Entonces, esto sería acá 0,1. Ciertamente, una vez que el individuo llega a cualquiera de estos estados, sabemos que estos estados son irreversibles. Entonces, cuando un individuo llega a cualquier otro estado de muerte, ya sea por la enfermedad o por cualquier otra razón, permanece allí con probabilidad 1. ¿Ok? Entonces, este es un esquema que describe o podría describir cierta dinámica de cómo una población dada cambia de un estado a otro. ¿Sí? ¿Se entiende la idea de esto? Súper simplificado, pero es Profe, tipo de cosas que los epidemiólogos manejan, ¿sí? ahí dice que o sea, una persona que muerta por enfermedad tiene una probabilidad de 1 de seguir muerta por enfermedad. Eso significa el 1. Ah, ya. Quiere decir que cuando cualquier individuo de la población llega a este estado, va a quedar allí permanentemente. Estos no son estados permanentes. Entonces uno puede permanecer acá con cierta probabilidad, pero eventualmente puede curarse, por ejemplo, y volver acá. Después puede volver a enfermarse seguramente. ¿Ok? Entonces, el modelo es súper simplificado. Fíjense que cuando una persona se enferma, se recupera, existen enfermedades que te dejan con una defensa y ya no puedes enfermarte después. Eso agrega cierta complejidad al modelo. Esto es súper esquemático nomás. Y la cuestión es que una vez que tenemos el esquema que describe cierta dinámica, hay ciertas preguntas naturales, como por ejemplo, uno arranca acá con un individuo en el estado sano y uno puede plantearse, por ejemplo, cuál es la probabilidad de que el individuo que está sano eventualmente termine muerto a causa de la enfermedad. Entonces se trata de venir acá, pero acá hay otras circunstancias. Puede quedarse enfermo un buen rato, puede recuperarse, puede volver a enfermarse, recuperarse, puede morir por otras causas. Y tal vez eso no nos interesa para un examen. Si queremos saber la probabilidad con que el individuo va a terminar de este estado acá. Y la probabilidad de que un individuo termine acá también se puede interpretar como la fracción de la población que está inicialmente sana que podría terminar acá. Son preguntas naturalmente relevantes de este tipo de modelos. Y lo que vamos a ver mañana, ya en un ejemplo más concreto, es que esa dinámica, esa pregunta, se puede reducir a analizar un sistema de este tipo. Donde A es una matriz que va a contener estos datos de probabilidades de transición. K es una potencia, estamos elevando la matriz a una cierta potencia y estamos aplicando la potencia de la matriz a un cierto vector inicial que indica la distribución inicial de la población. Por ejemplo, cuando comienza la dinámica puede ser que 20% de la población ya esté enferma y el 80% está sana. Y con esa distribución inicial queremos saber cómo va a evolucionar esto a largo plazo. A largo plazo significa tomar en esta expresión el límite cuando K va para infinito. ¿Okay? Esta K viene de esa medición o chequeo del sistema que yo mencioné que se hace en intervalos fijos de tiempo. ¿Sí? Por ejemplo, puede ser cada día. Cada día
observamos el sistema y vemos cómo cambia el estado de un día para otro, ¿sí? Y eso se está repitiendo. Entonces queremos saber el comportamiento a largo plazo, nos conduce a analizar este tipo de situaciones. Mañana vamos a ver concretamente cómo llegamos a la matriz, por qué sale la potencia y cómo podemos, qué indica el vector de distribución inicial. Pero la cuestión acá es la siguiente. Sin importar el trasfondo de cómo se lleva este modelo, ni de aquí hasta acá, si nosotros ya nos planteamos este problema matemático aquí, fíjense lo que estamos viendo acá. Elevar una matriz a una cierta potencia. Si ustedes alguna vez multiplicaron matrices, saben que multiplicar una matriz es complicado, es costoso, computacionalmente. Y esta matriz tendrá orden 4, ¿sí? Va a tener la cantidad, el orden de la matriz va a ser igual a la cantidad de estados que tiene el sistema. Este es un sistema súper sencillo. Un sistema puede tener muchísimos más estados. Entonces la matriz va a ser grande. Y calcular la potencia de la matriz es computacionalmente costoso. Ahora fíjense lo siguiente. Vamos a suponer que fuésemos capaces de escribir esa matriz como algo así. F inversa. ¿Ok? Donde D sea una matriz diagonal. Bueno, ya que estamos en este estado, vamos a suponer que es 4, ¿ok? Ya había dicho, la matriz A resultará que tiene orden igual al número de estados que tiene el sistema. En este ejemplo sería una matriz 4×4. Y lo que estoy diciendo es que si fuésemos capaces de escribir esa matriz como un producto de matrices, donde fíjense que acá tenemos una matriz P y al otro lado su inversa. Eso es importante. La matriz P y su inversa están ensanguchando una matriz D que es diagonal. Supongan por un momento que seamos capaces de expresar la matriz de esta forma. Fíjense lo que pasa al calcular la potencia a sub k, entonces, a la k. Esto es, vamos a hacer a cuadrado primero. A cuadrado, ¿qué sería? Sería T por D por T inversa por P por D por T inversa. ¿Estamos de acuerdo? Elevar la matriz al cuadrado. El producto de matriz es asociativo. Yo puedo asociar acá este con este. Y eso me da la identidad. Esto acá es la identidad. La identidad en una multiplicación no hace nada. Entonces esto queda T, D por D queda D cuadrado. T inversa. El cuadrado de la matriz pasó sobre la matriz diagonal. Vamos al cubo. Esto sería, podemos pensarlo como A por A cuadrado. ¿Correcto? Estamos suponiendo que A tiene esta forma. Entonces esto sería T por D por T inversa. Y A cuadrado ya vimos acá cómo es. Es T por D cuadrado por T inversa. Misma historia, yo asocio esto aquí. Y esto me da la identidad. Desaparece eso y queda D por D cuadrado es D al cubo. O sea que queda T por D al cubo por T inversa. Y ustedes ven el patrón. ¿Okay? La potencia de la matriz A se transfiere a la matriz D. Entonces, inductivamente acá podemos concluir que la potencia késima va a ser P por D a la K por T inversa. ¿Y cuál es la cuestión? La D estamos suponiendo que es diagonal y eso es fácil calcular entonces. La potencia késima de una matriz diagonal es simplemente, o sea, si D es lambda 1, lambda 2, lambda 3, lambda 4 y el resto es 0, entonces D a la K es simplemente elevar las diagonales a la potencia indicada. Esto sería lambda 1 a la K, lambda 2 a la K, lambda 3 a la K, lambda 4 a la késima potencia. Okay, entonces,
la elevación a cierta potencia de la matriz A se transfiere a elevar a esa potencia la matriz diagonal. Eso es relativamente fácil. Y luego una multiplicación por matrices fijas. ¿Sí? Y además, esto es para calcular la potencia késima. Si nosotros queremos calcular el límite, como habíamos indicado acá, entonces tendremos lo siguiente. El límite, cuando k va para infinito, de a a la k, va a ser el límite cuando k va para infinito de esta expresión que está acá. ¿Correcto? Pero P y P inversa son matrices fijas, entonces ellos pueden salir del límite, no dependen del índice que yo estoy tomando en el límite. Entonces queda P por el límite cuando K tiende a infinito de D a la K por P inversa. Y tomar el límite cuando K va para infinito de esta matriz D a la K es tomar el límite acá. El resto de las entradas son ceros, no dependen de K. Y si yo quiero ver el límite de esta matriz, lo que tengo que ver son los límites de estas entradas en la diagonal. Pero estos son números elevados a la K. ¿Correcto? Entonces, si por ejemplo los lambda sub i que están acá son menores que 1, ya sabemos qué va a pasar con el límite cuando K va para infinito. Entonces va a ir todo para 0. ¿Correcto? Entonces, se simplifica el análisis de este límite transfiriendo el problema a esta matriz diagonal. ¿Ok? Esta es la motivación esencialmente computacional. Claro que estoy pasando muy por encima de varias cosas. ¿De dónde sale este modelo? ¿Okay? Acá, el de dónde se obtiene el modelo es otra etapa del problema. Puede ser que nosotros no entendamos ninguno de los problemas que vamos a ver mañana de dónde salieron los modelos. Pero en la vida profesional, digamos, de ingeniería, eventualmente ustedes sí tendrán la oportunidad de adentrarse más en cómo se obtienen estos modelos. Nosotros ahora vamos a tomar los modelos dados, vamos a formularlos matemáticamente y vamos a aplicar las herramientas que venimos estudiando y que vamos a estudiar más hoy para analizar ya el problema puesto matemáticamente. Y una de las cosas que vemos es que el cómputo de una potencia matriz es costoso computacionalmente. Entonces, nos interesaría poder escribir esa matriz de esta forma, puesto que vemos que al lograr eso, nuestro análisis se simplifica. El hecho de poder escribir una matriz de esta forma, ¿sí?, con este patrón, una matriz y su inversa ensanguchando a otra que es diagonal, es el concepto de diagonalización de una matriz. No todas las matrices van a permitir ese tipo de expresión. Las que admiten, vamos a llamarlas diagonalizables. Y el diagonalizar una matriz va a ser el proceso de obtener estas matrices P y la diagonal D. Ok, y bueno, lo que vamos a estudiar hoy es cómo este problema de factorizar una matriz de esta forma particular tiene relación con estos conceptos que todavía no hemos mencionado. Ok. Bueno, en la introducción de las notas yo escribí un poco algunos otros problemas relevantes en ingeniería donde surgen estos conceptos. Y surgen de forma independiente, digamos, del concepto de diagonalización. O sea, esta es una de las patas nomás de estos conceptos, que tienen una relevancia computacional bastante importante. Pero además, acá hay un concepto geométrico, que es lo que vamos a discutir hoy. Y ese concepto geométrico muchas veces tiene su aplicación en problemas de ingeniería sin pasar directamente por esta historia de diagonalización. Ok, entonces, ¿cuál es la idea geométrica de los autovalores y autovectores? Piensen en una transformación de R2. ¿Okay? Acá vamos a suponer que tenemos R2 y acá vamos a poner una copia también de R2. ¿Okay? Y acá tenemos una transformación.
un operador, ¿sí? De R2 a R2. Por lo general, vamos a pensar en un vectorcito acá como una flechita. Por lo general, cuando le aplicamos un operador a este vectorcito B, obtenemos una imagen que va a ser alguna versión rotada y escalada de este vector. Quiero decir que su imagen podría estar, por ejemplo, aquí. Esto podría ser A de B. Y si nosotros superponemos estos ambientes, el dominio y el codominio, que son el mismo conjunto, vemos que este vector imagen vendría a parar como así. ¿Sí? Eso sería A de B. O sea que el efecto en general de un operador lineal es tomar el vector como su argumento, le aplica alguna especie de rotación y lo escala, ya sea alargando, acortando o cambiando el sentido en caso de que el escalamiento sea por un factor negativo. ¿Está claro esto? Es lo que generalmente podemos esperar de una transformación lineal. ¿Me siguen? Sí, profe. Sí. Bueno, y en realidad, esta forma de separar, yo acá puse primero el dominio, el codominio ya. No es necesario, ¿sí? Justamente porque estamos con un operador lineal. Operador lineal, sabemos que reservamos este nombre para los mapas lineales que van, por ejemplo, de R2 al propio R2. O sea que cómo entender que en realidad este mapa está tomando un elemento de un conjunto y lo está transformando a otro elemento dentro de ese mismo conjunto. O sea que realmente podemos pensar así, como está acá en un solo gráfico, el operador toma este vector y lo transforma en otro vector ADB que está en el mismo conjunto. Y le hace un cambio de dirección y de escala al vector B. Esto es lo que por lo general va a ocurrir. ¿Correcto? Y no solo en R2. Claro, acá puse R2 para poder dibujar bien nomás. Si estoy yendo de R3 a R3, pueden pensar en el espacio acá donde nosotros estamos viviendo. Y los vectorcitos como flechitas también se quieren pensar. Y cuando le aplicamos un operador lineal, ese vectorcito va a terminar probablemente mirando para otro lado y escalado, ya sea alargado, acortado o sentido contrario. ¿Ok? Eso es lo que ocurre en general. O sea, esto que está acá es en general. La idea de autovalores y autovectores surge al considerar un caso particular. ¿Qué pasaría si, por ejemplo, acá ya voy a hacer abstracto? Esto que voy a dibujar acá va a ser un espacio de cualquiera, pero voy a pensar en ese espacio, en los vectores todavía como una flechita. ¿Sí? Acá está el 0 y este puntito es un cierto vector B. Y yo tengo un cierto operador lineal que va de B en B, operador lineal. Lo que generalmente haría ese operador lineal es lo mismo que hace este acá. Rotar un poco el vector B y escalarlo. Pero puede ocurrir que para algunos vectores ocurra lo siguiente, que cuando le aplicamos A, yo obtenga un múltiplo de este mismo vector. Y vamos a suponer que viene a parar por acá. Esto sería A de B. O sea que, ¿qué pasaría si hay algún vectorcito que tiene un comportamiento especial para el operador lineal en cuestión? En el sentido de que cuando le aplicamos al operador, la imagen es simplemente una escala de este mismo vector. Y en este caso, sería una escala dada por un factor mayor que 1, porque le alarga un poquito, pero no le cambia su dirección. ¿Ok? O sea, este es un comportamiento particular. Lo que normalmente esperaríamos es algo así. Lo que más generalmente puede ocurrir. ¿Estamos conmigo en eso?
Sí. Sí. Entonces, vamos a recapitular un poquito. Tenemos algo que sabemos más o menos lo que hacen los operadores. Pero piensen en el operador de rotación, por ejemplo. Ese no cambia la longitud, pero sí rota el vector, justamente. Le cambia la dirección. Eso es lo principal. Y eso es lo que en general van a hacer los operadores con cualquier vector. Entonces nos planteamos, ¿qué pasa? ¿Será que existen, dado un operador, será que existen algunos vectorcitos que se comportan bien, vamos a decirlo así? En el sentido de que cuando le aplicamos el operador, la imagen simplemente es una escala de ese vector. ¿Sí? Y esto que está acá, si vamos a ecuacionarlo, podríamos decir que A de B tiene que ser algún escalar veces B. ¿Sí? Esta es la ecuación que me modela este comportamiento. ¿Correcto? Entre lambda es un escalar. Bueno, a este tipo de vectorcitos que se comportan bien, entre comillas, con cierto operador, en el sentido de que se cumple esto que está gráficamente y esto, de forma rigurosa, les llamaremos autovectores del operador A. Y al escalar que aparece, le llamaremos autovalor. Y a la ecuación, toda esta le vamos a dar un nombre. Vamos a llamar la ecuación del autovalor, le llaman algunos libros, o ecuación del autovector. Y yo suelo usar mi nota de ecuación del autopar. Y entonces vamos a comenzar a introducir las definiciones formales, pero la idea, y es importante, digo, toda la idea de esta unidad es este gráfico que está acá. Es ese gráfico y entender que en general eso no va a pasar. Si ustedes se piensan en el operador de rotación, el operador de proyección, operador, ¿qué otra cosa que vimos? De reflexión, o se inventan una matriz cuadrada, ¿sí? Que va a operar de R3 en R3, y ustedes empiezan a tirar vectores, van a ver que por lo general ocurre algo así. Van a ser pocos los vectores que tienen este comportamiento, y puede ser que a veces ni exista. Esa es la idea que yo necesito que sientan en su médula. Por lo general, tendremos este tipo de comportamiento. Y vamos a tener que ser muy cuidadosos y escudriñar la estructura de las cosas para poder dar con estos vectores que se comportan así de forma tan simple. O por lo menos saber decir si ni siquiera existen. Y entonces dejar de buscarlo. Esta es la idea geométrica. Y esta pues es la ecuación de esa idea geométrica. ¿Okay? Si ustedes entienden la idea geométrica, van a poder escribir la ecuación. Si ustedes escriben la ecuación y entienden lo que pasa geométricamente, de la ecuación van a llegar a ese dibujo. Entonces, vamos a comenzar a definir acá. Dado A de B en D, un operador K lineal. Acá voy a usar K lineal. Recuerden, por favor, que para nosotros K viene siendo R o C. Da un operador K lineal. Entonces decimos que un vector V en V no nulo, esto es importante, la subrayable con entre comillas, es un autovector de A si existe un escalar lambda. Vamos a ser un poquito riguroso acá. Vamos a pedir que el lambda sea un escalar en K. ¿Okay? El cuerpo sobre el cual estemos trabajando. Si existe un escalar lambda tal que A por B o A aplicado a B es simplemente multiplicar ese escalar por B. ¿Okay? O sea que estamos bautizando como autovectores a los vectorcitos, estos que se comportan bien
con determinado operador lineal. ¿Ok? Y acá ya vienen ciertas technicalidades. Pedimos que sea no nulo, por ejemplo. ¿Ok? ¿Qué pasa con el vector nulo? El vector nulo no es interesante, porque si yo le aplico un operador lineal al vector nulo, ¿qué obtenemos? El vector nulo. El cero. El cero, ¿sí? El nulo. O sea que, en este sentido de que el operador aplicado a un vector me da simplemente un múltiplo de dicho vector, todos los operadores hacen eso con el cero. Y el hecho de que todo el mundo haga eso con el cero le quita importancia al cero. Es como la solución trivial de un sistema homogéneo. ¿Sí? En un sistema homogéneo sabemos que el cero siempre va a resolver eso, y el cero en general no nos interesa por eso. Generalmente buscamos soluciones no nulas, que son las que podrían no existir, por ejemplo. Por esa cuestión de trivialidad, le sacamos el nulo del juego. O sea, cuando hablamos de autovectores, entonces recuerden esto, por favor. No está permitido que sea el vector nulo. Y el escalar que acompaña a ese personaje, es decir, el escalar por el cual el vector tiene que escalarse, cuando se le aplica al operador, a ese escalar le llamamos entonces autovalor. A eso no hay que tirar. Acá voy a poner los nombres. Entonces, a este vectorcito B lo llamamos autovector. Y al escalar lambda lo llamamos autovalor. Autovector voy a poner entre paréntesis de A. ¿Ok? Acá todo nace a partir de A. Fíjense que lo primero que fue dado es A. Un cierto elemento de B puede ser autovector de este operador A y no ser autovector de otro operador. ¿Está claro eso? ¿Sí? O sea que el operador tiene que ser dado. Y en base a ese operador buscamos los vectores que se comportan bien con el operador dado. Comportarse bien significa esto. Ser no nulo y tiene que existir un escalar tal que ellos juntos, el vector, el escalar y el operador, todos satisfacen esta ecuación. Y a esta ecuación, entonces, algunos libros llaman ecuación del autovalor, otros le llaman ecuación del autovector. Y en algún texto yo encontré y me gustó mucho, le llaman ecuación del autopar. ¿Por qué? ¿Por qué autopar? Porque autovalor y autovector vienen en pareja. ¿Sí? No se puede hablar de uno sin hablar del otro. Tiene que haber un vector no nulo y tiene que haber un escalar que se acompañan. Y ellos juntos tienen que satisfacer esta ecuación dado el operador en cuestión. ¿Ok? Y entonces, tenemos autovector, autovalor, y al par, lambda B, podemos llamarlo autopar. Autopar de A. ¿Ok? Esta es pura definición de terminología. La idea está acá nomás, chicos. Esta es toda la idea de toda esta unidad. Es increíble la cantidad de problemas y preguntas que ustedes podrán responder sobre esta unidad si meten esto en su chip. ¿Okay? Esta idea versus esta. Eso es lo que generalmente va a ocurrir, y en situaciones muy especiales puede ocurrir algo así. Y esas situaciones especiales tienen demasiado valor, por eso vamos a dedicarle toda una unidad. En particular, vamos a ver enseguida cómo se relaciona esta idea con la historia de esa diagonalización. ¿Alguna duda hasta acá? Profe, entonces solamente hay ecuación para el segundo caso. ¿A cuál te refieres con segundo caso? Acá dices. Con casos Sí, te refieres a ahora los sí. gráficos, ¿verdad? Claro, Sí. porque fíjate que la ecuación es en realidad una expresión matemática de esto nomás. Acá ciertamente no ocurre. Fíjate que cuando ocurre esto, lo que vemos es que A de B no es igual a lambda por B, sin importar qué escalar yo elija. Porque
La esencia con lambda por b es que es un cambio que ocurre sobre la recta generada por b. No importa por cuál escalar yo multiplique b, eso lo va a dejar siempre sobre esta recta. En cambio, acá estamos viendo que el operador a le saca al vector b de esa recta, lo lleva sobre otra recta. Entonces tendríamos una desigualdad, sin importar qué escalar elijamos. Habrán casos muy particulares en que justamente el operador a no saca al vector b del espacio que está generando, que es esto que está acá, ¿sí? Vean que el espacio generado por b es la línea recta de acá. Lo que estamos diciendo en este gráfico es que a de b pertenece a ese mismo espacio generado. Esa es lo que está ecuacionado acá. ¿Correcto? Profe, Sí. pero eso tendría que pasar solamente para algunos vectores o tiene que ser para todos. Algunos. Dado un Ya. operador, un vector no nulo es autovector si ocurre cierta cosa. Y si no ocurre eso, no es un autovector. Y vamos a ver enseguida que la mayoría no son autovectores, por lo general. ¿Sí? Vamos a ver un ejemplo que es básicamente reinterpretar estos dibujos de acá, pero con un operador que ya venimos analizando en varias ocasiones. Piensen en este que a mí tanto me gusta y estudié en el examen y algo pasó ahí. R2. Acá pongo mi famosa recta R. ¿Okay? R, conjunto de puntos de la forma x a por x, tal que a es distinto de 0. ¿Okay? Ya estamos hablando acá de sub rx, por ejemplo, que va de R2 a R2. ¿Qué hacía este mapa? ¿Recuerdan? Proyectaba en el E2, o sea, en el eje Y, paralelo a la recta R. Pero ya cuando pongo acá x, suele indicar que proyecta sobre el eje x. No vi eso, profe. Paralelo a la recta R, correcto. O sea que si yo le doy cualquier vector en R2, la imagen de este vector B va a ser este. Aquí. Entonces yo pregunto ahora, ¿este vectorcito que pinté acá es o no un autovector para este operador? ¿Nadie se juega? ¿Falso y verdadero estas? ¿Qué pasó, profe? Perdón, estaba distraído. Pregunto si este puntito de esto que está pintado acá, un vector B, cuya imagen se construye de esta forma, ya discutimos muchas veces de esto, ¿es o no es un autovector para este operador? No, no es un autovector. ¿Me escuchan? Hola, 1, 2. ¿Ustedes no me escuchan? Hola, hola. Sí te Sí escucho, te profe. escuchamos, profe. Ok. ¿Quién nada más? Nadie juega. No, es un autovector. ¿No es? ¿Todos están de acuerdo? ¿Cómo podría convencernos? Porque su base es la canónica. O sea, 1 puede ser. Y B está construido sobre E1 y E2, no escala. Ok, no escala. Esa parte me gustó, pero la parte de la base no me gustó mucho. Acá no quiero hablar de bases yo. Importante no involucrar como elementos espurios.
No necesito bases para el análisis acá. Recuerden esto que le dije acá, ya borré. Tiene el vector B y el operador A. Para que este vector sea autovector de A, lo que tiene que hacer A con este vector es simplemente escalarlo, o sea que su imagen tiene que ser algo así. Puede ser más corto también, puede terminar por acá en realidad, pero la esencia es que lo transforma simplemente estirándolo sobre su propio subespacio, sobre el espacio generado por ese vector. Acá, yo dije punto a propósito, pero ustedes piensen en la flechita si quieren acá. Acá tiene la flechita que es D. Y acá tiene la flechita que es su imagen. Vean lo que pasó. El operador PRX toma el vector D y lo saca del espacio generado por ese vector B. Va a parar sobre otro subespacio, que es esta línea eje que acá. ¿Se entiende eso? Sí. Ese cambio en la dirección mata la cuestión. Ya no puede ser autovector, ¿no? Porque para que fuese autovector, vean la definición, es no nulo correcto. Pero tiene que existir un escalar del cuerpo sobre el cual estamos trabajando, en este caso real, tendría que existir un escalar tal que este vector que está acá sea igual a un escalar veces b. Y va a ser imposible eso, puesto que cambió la dirección. Lambda b nunca va a cambiar la dirección de b. Cualquier escalar que yo elija, lambda b va a estar sobre la recta generada por b. Nunca va a ir a parar allá. ¿Se entiende? Sí, profe. ¿Ok? No le estoy bromeando, chicos, cuando le digo que esta es toda la historia. Esa es la esencia. Lo que vamos a hacer ahora es torcer ese y ver qué tanto jugo sacamos de ahí. ¿Y cuál podría ser un autovector para este operador? Un vector que se encuentre en el eje X. Un vector 1A puede ser. Escuché otra cosa por ahí, pero primero veamos, el que está sobre el eje X y el otro que dijo, El vector 1A. 1A. 1A, ¿dónde está? Por la ecuación de la recta, 1A es un punto sobre la recta. Así. Veamos. ¿Qué pasa? Este vector es de la forma alguna cosa en X, voy a llamarlo B0. Voy a llamarlo Q a ese vector. ¿Qué pasa cuando le aplicamos el proyector a ese vector U? Aquí es igual. A U. A U, sí, exacto, ya entendemos cómo funciona este operador. Esto es U, o sea que es 1 por U, y acá está el escalar. Okay, o sea que cualquier vector que esté sobre el eje X, un vector que tiene esta apariencia, con B no nulo, va a cumplir esto, ¿sí? Va a tener un escalar asociado y juntos van a satisfacer la ecuación de autopar para este operador. Y ese escalar en este caso es 1. Para todos los vectores que están sobre el eje X, el escalar que les sirve es el 1. Son los vectores menos el 0. ¿Sí? Para el vector 1A, por ejemplo, vos proyectas paralelamente a la recta R y te deja en el vector 0, 0, y ese no calificaría porque tiene que ser un vector no nulo entonces. Es interesante. Este ya está. No se entendió, ¿verdad? ¿Qué pasa con este otro? Vamos a llamarle W. ¿Quién es la imagen de ese vector W? Compañero dijo 0, correcto. ¿Quién es el que no debe ser nulo? El candidato a autovector. El candidato a autovector es el argumento del operador. ¿Estamos de acuerdo? Ah, Sí, ya, profe. gracias, profesor. Esto que está acá es el vector 0, correcto. Y el vector 0 es el escalar 0 por ese vector, si queremos. Y ahí está la ecuación de autopar. O sea que para todos los vectores que están sobre esta recta,
existe un escalar tales que satisfacen la ecuación de autopar. Ese escalar es cero en este caso. ¿Correcto? Sí, profe. Entonces, encontramos un montón de autovectores acá. Todos los que están sobre el eje X, obviando claramente el nulo, y todos los que están sobre la recta R, obviando el nulo también. Sin embargo, no son tantos en realidad, ¿sí? Porque la cuestión es que todos los que están sobre eje X, lo que son de esta forma, en realidad son generados por un solo autovector. Cualquier vector no nulo acá genera toda esta recta. Y eso ya me da todos los autovectores asociados entonces al escalar 1. Y lo mismo pasa acá. Cualquier vector no nulo sobre esta recta me genera toda la recta. Y eso me barre todos los otros autovectores que están asociados a este escalar 0. Y yo pregunto, ¿habría otro autovector para este operador? Aparte de lo que ya identificamos. Yo creería que no, profe. A no ser de que cuente también la parte negativa, ¿verdad? Pero No, la parte negativa no habría nada porque, ya digo, toda esta recta está generada por cualquier vector no nulo acá. Si multiplico por algún escalar negativo, no va para llegar al otro lado. De momento identificamos todos los autovectores que están acá, sobre esta recta, todos ellos están asociados al autovalor 1. Después tenemos otra familia de autovectores allá, todos ellos asociados al autovalor 0. ¿Será que hay otro? Alguien dijo que no cree. ¿Quién da más? Y sobre las paralelas de R, eso no se puede. Y vamos a analizar un poquito. Voy a trazar acá una paralela. Cualquier punto que esté acá, ¿dónde va a parar? A esta intersección, ¿cierto? Si esto es Z, esto va a ser P sub Rx de Z. Y ahí vean, en realidad, si ustedes quieren visualizarlo mejor, la flechita esta vino a parar a esta otra flecha. Hubo un cambio de dirección entre el argumento y su imagen. ¿Se entiende? Sí, Correcto. Pero realmente ya no hay más autovectores aparte de estos que identificamos. Gráficamente es fácil de ver eso, porque cualquier cosa que no esté sobre el eje X, cualquier cosa, va a tener que ir a parar al eje X. Y claramente entonces hay un cambio de dirección. Cualquier cosa que no esté sobre esta recta, igualmente tendrá que ir a parar sobre el eje X. Y nuevamente hay un cambio de dirección. O sea, el vector inicial y su imagen no están en el mismo subespacio generado por el vector inicial. Y se puede ecuacionar un poquito esto para analizar eso, pero a lo que debemos llegar, no sé más si en esta clase, pero en la próxima, es justamente a una técnica sistemática que nos permita identificar todos los autovectores, que no se nos escape ninguno. ¿Sí? Esto acá es fácil de ver. En situaciones más complejas no va a ser tan fácil de ver gráficamente. Y para eso necesitamos técnicas analíticas que nos permitan con confianza saber que estamos barriendo todos los casos posibles. Pero la idea de autovector, chicos, es esa que discutimos hasta ahora. Lo que vamos a agregar ahora es una serie de consecuencias de esa idea tan simple.
El ejercicio 4.1.2 era justamente la pregunta que dejé acá al aire. Determinar si ese proyector tiene otros autopares aparte de lo que ya encontramos. ¿Sí? Entonces vamos a hablar ahora de diagonalización de operadores. Y ya introdujimos los autovalores, autovectores, autopar, ecuación de autopar. Entendemos lo que geométricamente significa eso. Vamos a usar este mismo ejemplo para ilustrar algo. Vamos a tomar esta base. El 1A y el 1,0. ¿Okay? Porque tomo esta base. Correcto. Base de R2. Yo puedo expresar este operador en esa base. ¿Cómo funciona eso? Tengo que calcular la imagen, por ejemplo, del 1A. ¿Quién era la imagen del 1A? El 0. Y si yo coordeno eso en la base S, pues es el vector 0, 0. Y luego tengo que calcular la imagen de aquel vector 1, 0. ¿Quién es la imagen del vector 1, 0? Es el propio 1, 0. ¿Sí? Ya está sobre el eje X, entonces a este proyector no le hace nada. Esto es entonces 1, 0. Yo tengo que coordinar ese vector en la base S. El vector 1, 0 ya es un miembro de esa base. Ya habíamos discutido varias veces eso, entonces su vector coordenado va a ser el canónico de 2 en este caso, 0, 1. O sea que la matriz de este operador en esta base, fíjense cómo queda. Fíjense en esta cuestión, los elementos fuera de la diagonal son nulos, o sea que es una matriz diagonal. ¿Okay? Hasta en su diagonal tiene un 0, pero eso es irrelevante. Lo que interesa es que fuera de la diagonal queda 0. ¿Okay? Casualmente, los elementos de la base S eran autovectores, ¿sí? Este era un autovector. Estaba asociado al autovalor 0. Y este también es un autovector. Y vimos que estaba asociado al autovalor 1. Esos autovalores justito están acá. Este es el autovalor asociado a este autovector y este es el autovalor asociado a este otro autovector. ¿Ok? Vamos a ver en breve que no es casualidad que esté ocurriendo esto. Justamente si decidimos representar el operador en una base cuyos elementos son autovectores del operador, la matriz queda diagonal y no cualquier diagonal. En su diagonal están coleccionados los autovalores asociados a los autovectores que conforman la base. Entonces vamos a introducir la definición acá de diagonalizabilidad de operadores. Estoy tratando de seguir las notas en el orden que está escrito. Entonces vamos a decir que un operador lineal A de E en E es diagonalizable si existe una base, vamos a llamarlo S, de E, tal que la matriz del operador en esa base es diagonal.
¿Ok? Bastante natural la definición. Tenemos un operador lineal, nosotros sabemos que eligiendo bases podemos obtener su representación matricial. ¿Okay? Y vamos entonces a decir que el operador es diagonalizable si es posible hallar una base en la cual su matriz es diagonal. Correcto, entonces con esta definición, lo que muestra este ejemplo arriba es que este proyector es un operador diagonalizable. ¿Me siguen? ¿Una duda? Sí. Bien, bien, bien. Entonces, a ver si puse en las notas un ejemplo no diagonalizable. Está el ejemplo de que es diagonalizable. Bueno, en lugar de mostrar un ejemplo de un operador que no es diagonalizable, vamos a ir directamente a probar el resultado general que vincula este concepto con el de autovectores. Entonces, este es uno de los teoremas más importantes en esta unidad. Y teniendo el teorema a mano, después vamos a poder entender los ejemplos de operadores que no son diagonalizables. En lugar de intentar explícitamente ver un ejemplo para el cual somos incapaces de obtener una base en la cual su matriz sea diagonal. Tenemos un ejemplo donde sí fuimos capaces. ¿Okay? Este operador le encontramos una base en la cual su matriz es diagonal. O sea que este operador es diagonalizable. Ahora vamos a establecer un resultado que vincula esta definición con la idea de autopares. Teorema 4.1.4 dice lo siguiente. Un operador es diagonalizable si solo sí en el espacio hay una base formada por autovectores. O sea que A de E en E, intentamos que estamos hablando de operador lineal, es diagonalizable si y solo si E admite una base formada por autovectores de A. ¿Okay? E admite quiere decir que en este espacio vectorial existe tal base. ¿Se entiende? Que un sí solo sí. O sea que estamos diciendo lo siguiente. Ustedes me dan un operador lineal A. Y si yo consigo una base del espacio vectorial en la cual la matriz de ese operador es diagonal, eso significa que es diagonalizable, entonces yo puedo asegurar que en ese espacio hay una base cuyos elementos son autovectores del operador. Vectores que cumplen aquella ecuacióncita de medida cuadrática por detrás. Recíprocamente, si ustedes me dan un operador y yo soy capaz de encontrar en E, en el espacio, una base formada por autovectores de ese operador, entonces yo puedo asegurar que dicho operador es diagonalizable, es decir, existirá una base en la cual su matriz es diagonal. ¿Ok? Apréndanse este resultado, chicos. Ahora vamos a argumentar la prueba, pero es importante, más importante que esa prueba es que ustedes entiendan la ida y vuelta acá. Encontrar una base en la cual la representación matricial es diagonal, lo cual queremos porque una matriz diagonal es fácil de manejar, es equivalente
a encontrar en ese mismo espacio vectorial una base cuyos elementos son autovectores de A. Eso le da su importancia a los autovectores, porque esto tiene, digamos, su relevancia de varios puntos de vista. Querríamos tener una representación matricial lo más simple posible del operador. Y en términos matriciales, lo más simple que podemos tener es diagonal. Pues resulta que tener esa representación matricial es equivalente a encontrar una base cuyos elementos son autovectores. O sea que este teorema nos está diciendo, estudiemos los autovectores, son importantes. Porque encontrarlo en cantidad suficiente como para conformar una base es equivalente a esto que está acá. ¿Ok? ¿Me siguen? Sí. Esta es la forma más resumida de enunciar el teorema, pero vamos a ver ahora en su argumento, en la prueba que he hecho, hay más. En realidad, la base formada por autovectores es la base en la cual la matriz es diagonal. Así como está anunciado, eso no está explícito, pero en el proceso de la prueba vamos a ver. Ok, voy a seguir el orden de la prueba que ya escribí en las notas. Comenzamos con autopares de A. Correcto, o sea que vamos a suponer primero entonces lo siguiente. Sean lambda 1, B1, coma, lambda n, B sub n, autopares de A, tales que el conjunto de autovectores B1 hasta Bn es base. Ok, yo le llamé S a esa base, tal que entonces este conjunto es base. ¿De quién? Del espacio E. Ok, acá, el espacio E. O sea que estamos parándonos de este lado de la flecha. Estamos suponiendo que en el espacio E existe esta base cuyos elementos son autovectores de A. Y como hay autovectores, tiene que haber autovalores. Entonces escribo los autopares ya. Entonces la intención ahora es ver que podemos ir para allá. Podemos concluir que existirá una base en la cual la matriz de ese operador es diagonal. Tenemos que encontrar una base, ¿correcto? Y tenemos que expresar el operador en dicha base y ver que es diagonal. ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Qué base podríamos tomar? Así tenemos la pistola en la cabeza. Puede ser la base formada por los autovectores. Esa es una buena idea, ¿sí? Tengo que hallar una base y tenemos una base acá. Además ya tenemos un ejemplo donde vimos que si expresamos la matriz en la base formada por autovectores, perdón, si expresamos el operador en la base formada por autovectores, resultó una matriz diagonal. Ese es un guiño fuerte. Entonces, agarramos esta base. Esa base ya está dada y juguemos, ¿no? ¿Verdad? Planteemos qué pasa si expresamos ese operador en esta base. Entonces, tratemos de calculemos la matriz de ese operador en esa base S. ¿Ok? Vamos a calcular su J-ésima columna. ¿Cómo calculamos la J-ésima columna de esta matriz? Esa va a ser la... Hija, tengo profe, pero no sé cómo explicar.
Esta es una receta que deben ir sabiendo a esta altura del campeonato. Mejor que cómo se hace huevo frito. ¿Cómo se halla la matriz de cualquier mapa lineal dada una base? Cualquier mapa lineal tiene base en dominio y codominio. Como estamos con operador, ya recuerden que tomamos la misma base acá y acá. Va una vez más esto. O sea, profe, puedes coordenar ¿Qué cosa? Puedes coordinar el primer vector en la base S y ese te va a dar la primera columna. Correcto, yo pregunté la j décima columna, entonces ¿cómo hacemos? Y así, el j décimo vector coordenadas en la base y ese te va a dar la j décima columna. No es tanto como el j décimo vector, su imagen. Tengo que aplicar el operador al j décimo vector. Y eso tengo que coordinar en la base S. ¿Están de acuerdo? Sí. Lo que sea que dé esto es la j décima columna de esta matriz. Bien. ¿Qué es lo que pasa? Dijimos que los V sub J son autovectores de A, con sus correspondientes escalares. O sea que esto que está acá, yo puedo sustituir por lambda J veces VJ, ¿sí o no? Sí. Ahora, acá yo estoy coordenando un escalar por un vector. Recordarán ustedes la lista de ejercicios primeros días de clase que esto es lo mismo que hacer lambda J por V sub J coordenado. ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Quién es V sub J coordenado en la base S? ¿Están respondiendo en el chat? ¿DJ otra vez? No. DJ es un cierto vector acá. Y lo estamos coordenando en esa base. EJ, correcto. Eso sí, es el canónico de J, ¿sí? Es recurrente ya ese resultadito. Y eso no tiene nada que ver con que sea autovector ni cosa por el estilo. Eso es cualquier vector que es miembro de una base, si lo coordenamos en esa misma base, obtenemos el canónico, correspondiente a la posición que ocupa en esa base. El hecho de que sea autovector usamos acá, para pasar de A de BJ a lambda BJ. Acá entonces tenemos lambda J por EJ. O sea que la j-ésima columna de esta matriz se ve así. 0, en algún lugar está lambda J y después todo 0 otra vez. ¿En qué posición está lambda J? En la posición donde este vector tiene un 1, que es justamente la j-ésima fila. O sea que esta es la j-ésima fila. ¿Me siguen? Sí. Correcto, entonces veamos cómo queda la matriz en su totalidad. Si la j-ésima columna tiene esta apariencia, entonces la primera columna va a ser lambda 1 y todo 0. Luego va a ser lambda 2 y todo 0, etc. En algún lugar está lambda j, 0, y vamos a ir hasta lambda n. Ahí está, diagonal. ¿Cierto? Y no cualquier diagonal. Justamente los escalares que son compañeros de estos autovectores son los que aparecen allá en el orden correspondiente. Del mismo orden, ¿sí? Recuerden que para la representación matricial importa el orden. Tomamos bases ordenadas. Acá enumeramos primer vector, segundo, tercero, enésimo vector, cada uno con su escalar correspondiente. Los escalares se pueden repetir, no hay problema. Correcto, ¿eh? Pero esos escalares en ese mismo orden, con las repeticiones, si es que hay, son los que aparecen en la diagonal. Correcto.
¿Alguna duda? Por mi Mira parte que no, no. profe. Ok, entonces eso, este argumentito, prueba la flecha en ese sentido. O sea, si tenemos una base formada por autovectores, esa misma base es la que consigue diagonalizar al operador. Y no de cualquier forma, sino con los autovalores correspondientes. Vamos un poquito la vuelta ahora, en el otro sentido. Aquí ya está. Vamos a analizar este otro. Entonces vamos a arrancar con un operador que supondremos que es diagonalizable. Eso significa suponer que existe una base en la cual su matriz es diagonal. Entonces vamos a darle un nombre a esa base. Voy a seguir como están las notas. Vamos a decir sea t igual a u1 hasta un base de e tal que en esa base, entonces, la matriz de ese operador va a ser diagonal. Vamos a nombrarlo así, diagonal. Y vamos a llamarlo, pues, alfa, beta. Yo le llamé beta 1, beta 2, hasta beta n, a los elementos que están en la diagonal. Okay. Esto es lo que suponemos. Queremos, a partir de ahí, concluir que en ese espacio existe una base cuyos elementos son autovectores de A. O sea que tenemos que hallar una base una vez más. ¿Qué base podríamos intentar buscar? Y la misma que ya tenemos no podemos probar que es útil para eso. Sí, nuevamente, ¿sí? Mismo truco que hicimos hace rato. Tenemos ya una base N0. Nuestro objetivo es verificar que esa base es lo que queremos. Entonces, vamos. Calculemos esto. A de UJ coordenado en la base P. Este cálculo que me daría, Quedaría un cierto escalar por UJ. eso es lo que queremos que dé. Para poder concluir que son autovectores. De momento, fíjense lo que estoy haciendo. Le estoy aplicando la matriz, perdón, no la matriz, el operador A al jésimo elemento de esta base y estoy coordenando todo eso en la base P. Esto que está acá es en realidad la jésima columna de esta matriz. ¿Ok? O sea, por acá ya puedo escribir que esto es beta J por el canónico de J. ¿Correcto? Esa es la jésima columna de la matriz, puesto que estamos diciendo que es diagonal y estos son los elementos de la diagonal. Ahora, por otro lado, acá, esto que está acá se puede calcular tomando la matriz del operador en la base T y multiplicándolo por el vector UJ coordenado en la base T. Esa es una de las propiedades de la representación matricial, ¿recuerdan? ¿Me siguen? Sí. Ok. ¿Quién es UJ coordenado en la base T? EJ. EJ. O sea que esto es igual a la matriz del operador por EJ. Esto yo lo escribí acá, sí, acá estoy desarrollando más nomás.
Cualquier camino pueden seguir este que estamos haciendo, pueden ir directamente acá. Multiplicar una matriz por el canónico de J me extrae la J décima columna. ¿Están de acuerdo? Sí. O sea que obtenemos beta J por EJ. El otro camino era un poco más abreviado. Recordar que esto, por definición, no es por definición, por construcción, nos da la J décima columna de la matriz, y ya sabiendo que la matriz tiene esta forma, su J décima columna tiene que ser esto. Pero si esto parece muy rápido, omítanlo y vengan acá. Aplican la definición de obtener, no es definición tampoco, es la propiedad, quiere decir, la propiedad que tiene la representación matricial. En lugar de calcular la imagen del vector y coordenarlo, podemos usar la matriz del operador multiplicando al vector UJ coordenado. Solo que acá, truco de siempre, esto es EJ, multiplicar una matriz por EJ nos da su J décima columna, que es esto que está acá. Y esto que está acá es BJ por UJ coordenado en la base T. ¿Se ve eso? Esta igualdad. Sí. Si quieren, vean primero que EJ es esto. Y está multiplicado por un escalar, pero el escalar puede entrar y salir del operador que coordena. Ya llegamos acá. Ahora leemos la igualdad desde acá hasta acá. Estamos diciendo que AUJ y beta JUJ tienen el mismo vector coordenado en la base T. Eso solo puede ocurrir si los vectores son iguales. O sea que si AUJ coordenado es lo mismo que beta JUJ coordenado, eso solo ocurre si A de UJ es beta J por UJ. Y esta es la ecuación de autopar. O sea que lo que terminamos chequeando es que estos vectores son autovectores del operador. Y sus autovalores acompañantes son justamente los elementos que están en la diagonal de la matriz. ¿Ok? Repasen esa prueba en las notas. Yo acá reproduje exactamente lo que está escrito en las notas. Sería ideal que ustedes traten de hacerlo por su cuenta. Si no consiguen, vean las notas. En última instancia, miran el video que está quedando grabado de cómo argumentamos sobre lo que está escrito en las notas. Correcto. Enfatizo una vez más, este resultado es central. Es el resultado que vincula el concepto de diagonalizabilidad con el concepto de autopares. Nosotros queremos estudiar diagonalizabilidad entre muchas razones porque nos facilitan aspectos computacionales. Y este teorema nos está diciendo que para lograr eso tenemos que entender bien esto, los autopares. Entonces ahora viene un ejemplo, ahora sí, un ejemplo de operador que no es diagonalizable. Vamos a tomar R sub tita de R2 en R2, ¿correcto? ¿Qué hace esto? Rota ángulo tita. Vamos a suponer que tita está en mayor estricto que 0 y es menor estricto que 180 grados. ¿Qué? O sea, ¿qué está haciendo ese? En el plano, vamos a suponer que este es el 0, en algún lugar yo le doy un vector, y lo que hace retita es rotar este vector, y lo rota de tal forma que el ángulo es mayor que 0 y menor que 180, o sea que no lo puede dejar ahí quieto, ni lo puede mandar exactamente a su opuesto. O sea que tiene que venir a parar, pongámosle así.
Y eso hace con todos los vectores. Entonces yo les pregunto, ¿ese operador tiene autovector? ¿Hay algún vector No. del plano? No, ¿por qué no? Porque nunca va a dejar escalado al vector. Exacto. Sí, a todo el mundo él le gira un poquito, le cambia la dirección, le rompe con esa idea básica fundamental que yo le dije que tiene que cumplirse para el autovector. Vector y su imagen tiene que ser un escalado nomás. Eso no funciona con esto. Entonces, este operador no tiene autovectores, ni uno luego. O sea que no hay ninguna chance de que en R2 haya una base cuyos elementos sean autovectores de este operador. O sea que no hay ninguna chance de que encontremos una base en la cual este operador tenga una matriz diagonal. ¿Se entiende? Sí. Sí, profe. Bien, este es un caso extremo. Correcto. Vamos a hacer otro para ilustrar un poquito más esta idea. Consideremos un poco el operador en R3, ¿sí? Vamos a llamarle a esto X, Y, Z. Y el operador R, Y, Z, creo que le llamé yo, que estaba en la lista de ejercicios. Este operador rota los vectores en torno al eje Z. Y vamos a suponer otra vez que θ esté así, ¿sí? Entre 0 y pi. ¿Cómo funciona este operador? Entonces, yo le doy un vector acá, describo como una superficie cónica, rota el vector usando al eje Z como eje de rotación. ¿Ok? ¿Tiene algún autovector ese operador? Profe, ¿cómo es el ángulo del tema ahí? Bueno, este ángulo se puede entender como que la proyección, si yo le doy un vector acá, ustedes pueden proyectarlo sobre el plano XY y esa proyección tiene que girar un ángulo θ. Para el vector que está con componente Z, eso significa una rotación sobre una superficie cónica, usando el origen como pivot y gira el vector. El eje Z se usa como eje de rotación. ¿Se entiende? Si ustedes miran desde arriba del eje Z, ustedes van a ver que este operador está rotando el plano XY. ¿Consiguen visualizar eso? Sí. Y la primera pregunta es si este operador tiene algún autovector. Y la verdad que yo no creo poder ver algún autovector ahí, profe. Y yo te diría que no, profe. Dos ya no creen. ¿Quién no más? Profe, o sea que el ángulo θ se va a abrir con respecto al eje Z, o sea que puede tocar el eje X y el eje Y. El ángulo θ indica la rotación de la proyección del vector. O sea, el vector va a ser una flechita así que tal vez tiene componente Z. Ustedes pueden proyectarlo al plano XY y esa proyección gira un ángulo θ. Pero después recupera la componente Z. Entonces, para el vector en R3 gira sobre una superficie cónica. Y su proyección es el que se mueve por ángulo θ. ¿Se entendió mejor? Sí, profe, a eso iba. Correcto. ¿Tiene un autovector? Sí, profe, el vector K. El vector K, que nosotros solemos llamar O sea, estrella, todos ¿no? los vectores que estén sobre el eje Z. Correcto, casi todos. ¿Cuál no puede ser? El nulo. El nulo. El nulo. Uh-huh. Cualquier vector no nulo del eje Z es autovector para este operador. Pero por ahí termina. No tiene más autovectores que esos. Y en términos de bases, en realidad,
el eje Z cuenta como un solo autovector, ¿sí? Porque todos los otros son múltiplos de uno, cualquiera que no sea nulo. Para conformar una base de R3, yo necesito otros dos vectores que sean linealmente independientes de este y que sean autovectores de este operador. Eso no hay. Ok, visualmente tal vez es relativamente fácil convencerse de eso, pero solo cuando desarrollemos la técnica sistemática para detectar autovectores, podremos argumentar bien que no puede haber otros autovectores aparte de los que están sobre el eje Z. En realidad, entonces, este operador tampoco es analizable, porque queda corto con autovectores. Necesitamos tener una base de R3 formada por autovectores del operador para que el operador sea analizable. Esa es la esencia del teorema. Y acá tenemos un solo autovector, LI. ¿Se entendió? Sí, Profe, una pregunta. Sí. Si vos, por ejemplo, tu ángulo de rotación ahí cambiara de pi a 2pi, sí tendríamos más autovectores, ¿verdad? Claro, porque si vos pones, por ejemplo, fíjate que θ igual a 2pi, en realidad lo que hace sobre el plano XY es dar una vuelta completa, o sea que es la identidad en el plano XY. Y entonces cualquier vector del plano XY va a ser autovector con autovalor 1. ¿Se entendió eso? Sí, profe. Lo mismo que θ igual a 0. Claro, θ igual a 0 es lo mismo que esto. No va a hacer nada en realidad en el plano XY eso. Y dado que la rotación de hecho solo es sobre el plano XY, en realidad θ igual a 0, θ igual a 2pi, para la forma en que estamos interpretando este operador, es el operador identidad. Y se acabó, no hace nada el operador. Porque ¿qué es lo que tenía que hacer? Tenía que proyectar el vector al eje, al plano XY y rotarlo. Pero resulta que no hace nada con esa proyección. Lo deja todo quieto en realidad. Ok, pero esa es exactamente la idea. Dependiendo de los ángulos, nuestro operador puede ser un caso muy particular. Y en ese caso sí, identificamos suficientes autovectores. Bueno. Aquí, entonces, nuestro objetivo en las siguientes clases va a ser determinar técnicas que nos permitan encontrar autovectores. O por lo menos decidir si hay en cantidad suficiente o si no puede haber en cantidad suficiente para conformar una base. Y vamos a ver un poquito de concepto un poco más general antes de avanzar al siguiente resultado. Autoespacios, perdón, sí, autoespacios y subespacios invariantes. Ok. Entonces, vamos a suponer que tenemos un operador. Creo que estoy usando E en las notas. Operador lineal. Vamos a suponer que lambda B es un autopar. ¿Sí? ¿Recuerdan lo que eso significa? Significa que A por B es lo mismo que lambda por B. Ahora, ¿qué pasa si tomamos U igual a algún escalar por B? Ahora, ¿qué pasa si le aplicamos el operador a este vector U? Esto es A por beta veces B. El operador es lineal, o sea que va a sacar al escalar afuera. Beta por A de B. B es el autovector asociado a lambda. Entonces esto va a ser beta por lambda por B. La propiedad básica de los axiomas de espacio integral que me permite cambiar esto de lugar. Entonces esto termina siendo lambda
por beta D. Pero beta D es U. O sea que esto es lambda por U. Entonces tenemos esto. ¿Okay? Entonces, ya veníamos viendo eso geométricamente. Una vez que tenemos un autovector, una flechita, eso significa que cuando le aplicamos el operador, solo hay un cambio de escala. Y eso va a pasar con cualquier múltiplo de ese vector. O sea que todo el subespacio generado por ese vector está conformado por autovectores asociados al mismo autovalor, excepto el nulo, ¿ok? Gráficamente era esto. Acá está el 0, acá está el B, y acá está el subespacio generado. Si B es un autovector asociado a un cierto autovalor, todos estos otros, todos, excepto este personaje, que es el 0, todos los demás son también autovectores y asociados al mismo autovalor, lambda. Ok, entonces, fíjense en esto ahora. Vamos a tomar la ecuación de autopar. Opa, sí, lo escribí casi. Vamos a tomar la ecuación de autopar y veamos que podemos reescribir esto de la siguiente forma. Vamos a pasar esto restando para acá. Va a quedar A por D menos lambda por D igual a 0. Lambda por D, yo puedo cambiar por lo siguiente. Esto es A por D menos lambda por la identidad aplicada a D. ¿Me siguen? Simplemente sustituir este vectorcito por la identidad aplicada a B. No pasa nada. Pero ahora, yo tengo acá un operador y es el operador de identidad en el mismo espacio. Entonces, lambda por I también es un operador lineal. Y ambos están operando sobre el mismo argumento. O sea que esto, yo lo puedo escribir así. A menos lambda por la identidad. Todo eso aplicado a B igual a 0. Correcto. Entonces, recuerden que esta era la ecuación del autopar. En particular implica que esto es distinto de 0. Correcto. Y lo que están concluyendo es que un par lambda B va a ser autopar si y solo si ese escalar lambda es tal que este operador tiene el núcleo no trivial. Porque B es no nulo. Y estamos diciendo que este operador aplicado a B va a dar 0. Pero además, si B está en el núcleo de este operador, cualquier múltiplo de B también va a estar. Cualquier beta por B también va a estar en el núcleo de este operador. En realidad, concluimos entonces que todo el núcleo de este operador, excepto, ya otra vez, el vector nulo, todo el núcleo menos el nulo son autovectores asociados a este autovalor. ¿Ok? Y vamos a darle un nombre a ese núcleo. O sea que acá viene una definición que es la siguiente. Dado lambda autovalor de A, el autoespacio de A asociado a lambda es E sub lambda definido como el núcleo de este operador. ¿Ok? Estamos introduciendo terminología, chicos, ¿sí? Entonces, que recapitulemos un poquito. Se nos da un autopar
Sabemos entonces que el vector involucrado tiene que ser no nulo. Reacomodamos esta ecuación, la ecuación del autopar, y llegamos a esto que está acá. Entonces, concluimos que, primero, el vector que ya nos fue dado como autovector asociado a lambda vive en el núcleo de este operador. Además, pueden haber otros vectores en este núcleo. Todos los múltiplos de este vector ciertamente van a estar. Y todos ellos van a ser autovectores asociados al mismo autovalor. Eso ya lo discutimos acá. Cualquier múltiplo del autovector está asociado al mismo autovalor. Puede haber en este núcleo otro vector que no sea un múltiplo de B. Ojo con eso. Y van a ser importantes para nosotros esos otros vectores. Entonces, el núcleo de este operador empieza a ganar relevancia. Y enfatizamos eso dándole un nombre. Voy a llamarle entonces autoespacio asociado a este autovalor al núcleo de este operador. Entonces, dentro de ese autoespacio, dentro de este núcleo, están los vectores candidatos a ser autovectores del operador asociado a este mismo autovalor. Y que pueden no ser múltiplos de B. Recuerden que nosotros siempre vamos a estar detrás de buscar autovectores LI. A mí no me importan más los múltiplos de B. B ya es un nulo y ella genera su propio subespacio. Y cualquier otro de ese subespacio me da igual. Pero yo sí estoy interesado en otros autovectores que no estén en ese subespacio, pero que también sean autovectores de A para empezar. Tal vez asociados al mismo autovalor. Entonces, a donde llegamos es a la realización de que tenemos que estudiar este núcleo. Y darle un nombre para poder distinguirlo. ¿Algún comentario o duda? No, profe. Ok. Vamos a introducir más terminología todavía asociada a ese. Yo tengo una duda. ¿Sí? Ahí donde hiciste tu resta, ¿verdad? Esta resta no devuelve otra matriz, ¿verdad? ¿Dónde? En A menos alfa por la identidad. A menos lambda, por acá. Sí. Ok. Y ves que tu vector B no puede ser cero. Uh-huh. Y esto implica que A menos lambda identidad tiene que ser cero, ¿no? No. Implica que tiene núcleo no trivial. Como operador, recuerda que estamos hablando de operadores. Como operador, tiene un núcleo. Sabemos que ese núcleo siempre contiene el cero, pero a veces solo contiene el cero. Esto no está diciendo que no es el caso, porque B ya es no nulo. B siendo autovector es no nulo y está en el núcleo de este operador. Si representamos este operador en una base, obtendremos una matriz y podremos afirmar que esa matriz tiene espacio nulo, no trivial. ¿Correcto? Ya, ahí entendí. Esta ecuación también revela algo interesante sobre la posibilidad de un escalar para hacer autovalor. Vamos a suponer que yo les doy un escalar lambda y ustedes determinan este operador y determinan que tiene el núcleo trivial. Eso significa que la única forma de resolver esta ecuación es colocando acá b igual a 0. Pero b igual a 0 está descartado como posible autovector. O sea que si yo les doy un escalar lambda tal que este operador no tiene núcleo, eso significa que ese escalar no puede ser autovalor de ese operador. Que quede adelantando un poquito porque voy a volver sobre ese tema en la siguiente clase donde vamos a estudiar el algoritmo para determinar los autovalores. Y va a ser importante estudiar justamente, primero tratar de determinar los escalares que consiguen que este operador tenga núcleo.
y después dentro de ese núcleo buscar los autovectores. Okay. Acá iba a introducir una pequeña terminología, definición también podemos llamarlo. La dimensión de ese autoespacio se llama multiplicidad geométrica de lambda, del autovalor lambda. Okay. Fíjense que si trabajamos esta ecuación a la inversa, vean que era sí solo 100 en todas partes. Si yo tomo cualquier otro vector u que resuelva esta ecuación, es decir, un vector u no nulo que esté en el núcleo de este operador, eso va a pasar si y solo si se cumple esto que está arriba con u aquí y u aquí. Eso va a pasar si y solo si pasa esto que está arriba con u aquí y u aquí. Y esto es equivalente a esto, con u y u. O sea que realmente este núcleo, o sea, el núcleo de este operador contiene a todos los autovectores asociados a este autovalor lambda. Y si su núcleo solo contiene el vector nulo no juega como posible autovector. Eso significa que el escalar no es autovalor. ¿Ok? Entonces, más o menos ya les voy adelantando cómo es el algoritmo. De alguna forma hay que intentar calcular los escalares lambda tales que este personaje tenga núcleo. Y para cada uno de esos escalares tenemos que obtener elementos en el núcleo que sean LI, porque ellos son autovectores y siendo LI es lo que nos interesa para eventualmente acercarnos a tener una base. La técnica sistemática que les mencioné hace rato esencialmente se resume en encontrar los escalares que hagan que este operador tenga núcleo. Y para cada uno de esos escalares resolver el sistema homogéneo asociado a esto para hallar soluciones no triviales de esta ecuación. Eso es de forma panorámica. Vamos a ver en detalle pues, cómo llegamos a, por ejemplo, hallar esos escalares. De momento, terminología, porque esto va a aparecer en cualquier material que ustedes agarren para leer. Multiplicidad geométrica se le llama entonces multiplicidad geométrica del autovalor lambda a la dimensión del autoespacio asociado a ese escalar lambda. El autoespacio no es otra cosa que el núcleo de este operador. Bien. Acá hay un teoremita que voy a mencionar. Está la prueba en las notas. Déjame decir lo siguiente. Autovectores pertenecientes a autoespacios diferentes son linealmente independientes. Sí, autoespacios diferentes. Entonces, esto nos está encaminando a esa búsqueda de autovectores LI. ¿Qué pasa aquí? Primero vamos a estar buscando escalares lambda tales que esta cosa tenga núcleo. Y probablemente tengamos más de un escalar que consiga eso. Cada uno de esos escalares genera su propio autoespacio. Esto que está acá, ¿sí? Si yo tengo dos escalares que consiguen que este personaje tenga núcleo, voy a tener un autoespacio asociado a cada uno de ellos. Y lo que me está diciendo el teorema es que si yo tomo algún vector en uno de esos autoespacios
y tomo otro vector en el otro autoespacio, van a ser LI. Y no solo para 2, yo puedo tener 10 escalares diferentes, todos ellos logrando que esto tenga núcleo. Cada uno de esos 10 escalares va a tener su autoespacio asociado. Y el teorema está diciendo que si yo tomo vectores en un autoespacio, otro vector en el otro, otro vector en el otro, ¿okay? En autoespacios diferentes, esa colección que obtenemos va a ser LI. Uno en cada autoespacio, porque dentro de un autoespacio puede ser que si yo tomo más de un vector, esos dos vectores sean LD dentro del mismo autoespacio. Es más, puede ser que un autoespacio tenga dimensión 1 nomás. Entonces ahí solamente poner un vector LI. El teorema se refiere a tomar un vector en cada autoespacio. Y la colección que obtengamos en I, tanto como autoespacios tengamos, va a ser una colección LI. Correcto. Está la prueba en las notas. Por favor, lean. Es un buen ejercicio tratar de entender esa prueba. Y ahí viene un corolario inmediato de ese teorema. Voy a comentar el corolario. Sería como el primer criterio de diagonalizabilidad que tendríamos. Corolario, entonces. Corolario dice, da un espacio de dimensión n, entonces sea E de dimensión n. Entonces, ningún operador A de E en E puede tener más de n autovalores diferentes. ¿Por qué? Por eso que está allí. Para cada autovalor está asociado a un autoespacio. Si tuviéramos más de n autovalores diferentes, tendríamos más de n autoespacios. Y tomando un vector en cada autoespacio, tendríamos más de n vectores LI, porque es imposible si la dimensión es n. Por otro lado, los operadores, los que tengan n autovalores diferentes, son diagonalizables. ¿Por qué? Nuevamente, ese teorema conectado con el anterior. Si tiene n autovalores diferentes, tendremos n autoespacios diferentes. Tomando un vector en cada autoespacio, obtendremos n autovectores LI. Como la dimensión es n, eso conforma una base. Y como la base está formada por autovectores, eso garantiza que el operador es diagonalizable, usando el teorema de Serf. Bien, y yo creo que es un buen punto para parar. Yo les pediría, por favor, que terminen de leer esta sección, ¿sí? La sección 4.1.1, autoespacios y subespacios invariantes. Nosotros lo discutimos hasta el corolario 4.1.6. Y queda una página y poquito más de ideas. Mayormente ejercicios, luego son. Hay una definición más y ejercicios. Trabajen en eso. Okay, y mañana vamos a ver algunas aplicaciones. Ya vamos a ir avanzando sobre el material. Lo más calmado posible. Muchas gracias, profe. Nada. Toda mi parte. Chao, chao. Chao, chao. Una pregunta. Sí. ¿Vos ya tenés establecido qué unidad va a entrar para el taller? No, le prometo hacer eso
esta semana. Y si para el viernes no lo estoy haciendo, me recuerdan, por favor, sí. Vale, profe, éxitos. Igualmente a ustedes. Profe, nuestro taller había quedado para el 9, ¿verdad? 9, Sí, profe, correcto. para esa fecha yo creo que ya voy a estar en Ayolas para rendir los exámenes. No sé si, o sea, viste que voy a tener solamente mi celular porque no tengo notebook. Entonces, Ah, si te pregunto más si no es problema, igual que yo pueda ver leer el temario de mi celular mientras me grabo. no, no hay problema. Dale, gracias, profe. Tranquilo. Nos vemos, chao, chao. Chao, chao.